Vamos a analizar, señores, cómo la agencia AFP, que ha tenido una actitud. Yo le voy a explicar cómo funciona esto. Miren, usted puede ver en la AFP o en el New York Times o en la CNN un material hoy que denuncia la dictadura y mañana usted puede ver en ese mismo medio un material que apaña a la dictadura. Y tú dices, pero la AFP por fin apoya a la dictadura o apoya la libertad de los pueblos. Bueno, pues es muy sencillo. En la AFP trabajan una pila de gente. Dependiendo qué periodista, qué editor, quién está a cargo de hacer la nota, bueno, pues será el enfoque que le va a dar. Hay comunistas que trabajan en AFP por chorro. Hay izquierdosos, rancios, bernisandristas en la CNN, sí. Como también hay personas más mesuradas y centristas y de otros criterios. Entonces, bueno, por eso usted ve lo que ve. Yo les quiero mostrar y quiero analizar brevemente con ustedes este reportaje de la AFP, porque siempre le digo, si usted quiere entender la realidad cubana, tiene que hacer ingeniería inversa de todas las noticias que se generan en la dictadura o a partir de los cómplices de la dictadura. Usted hágale la ingeniería. Ingeniería es coger una cosa, te dan un radio, un teléfono, lo que sea, y usted lo desarma en parte. Ah, mira, esto sale de aquí, esto aquí, y entiende por qué se llega a un criterio determinado. Vamos a ver este reportaje de la AFP sobre las donaciones de México, etcétera, a Cuba. Vamos a ver. Entrega de ayuda humanitaria a Cuba. Un barco de la Marina Armada de México y un avión boliviano llegaron el viernes a La Habana con la primera parte de un cargamento de alimentos y medicinas. Las donaciones de ambos países arriban en el peor momento de la pandemia de coronavirus, con un constante aumento de casos. Esto no es un hecho aislado, es la demostración fehaciente de que la amistad que nos une, la cooperación que hemos mantenido por décadas, no solo en momentos extraordinarios como este, sino de manera sistemática en distintos campos, tenemos que seguirla desarrollando en el futuro. El gobierno de México informó esta semana que la donación incluye material médico como jeringas, tanques de oxígeno tipo T y cubrebocas. El buque ARM Libertador Baldós, que partió de Veracruz, arribó también con más de 612 toneladas de alimentos como leche en polvo, frijoles, harina de trigo, latas de atún y aceite comestible. Reiterar la convicción, la certeza de que Cuba solo quiere vivir en paz y que en esa batalla no están solos. México les acompaña. Un avión boliviano llegó también el viernes al Aeropuerto Internacional José Martí con una donación de 16,5 toneladas de alimentos y 1 tonelada de insumos de bioseguridad. La donación también llega casi 3 semanas después de que estallaran las inéditas manifestaciones del 11 y 12 de julio en más de 40 ciudades de la isla al grito de "Tenemos hambre y libertad". Al mismo tiempo, el Departamento de Tesoro de Estados Unidos anunció el viernes nuevas sanciones para altos funcionarios de la policía cubana por reprimir las protestas. Cuba enfrenta una compleja situación por el endurecimiento de sanciones impuestas por Estados Unidos y por la pandemia que ha impedido la llegada de turistas a la isla, su mayor fuente de ingresos. Déjame la última frase de la periodista. Al mismo tiempo, el Departamento de Tesoro de Estados Unidos anunció el viernes nuevas sanciones para altos funcionarios de la policía cubana por reprimir las protestas. Cuba enfrenta una compleja situación por el endurecimiento de sanciones impuestas por Estados Unidos y por la pandemia que ha impedido la llegada de turistas a la isla, su mayor fuente de ingresos. Para la AFP, bueno, no, porque estaría cayendo yo en la misma generalización. Bueno, pero la AFP es la que firma, pero para esta señora que escribe esto, o por lo menos lo lee, Cuba tiene dos problemas. Y este es el gran error en el que cae mucha gente en el mundo. Estas son dos consecuencias del problema que tiene Cuba. Estos no son el problema. Porque el problema de Cuba empezó hace 62 años.
Si cuentas a Batista, 10 más, 72. Y la pandemia empezó ayer. Dice la señora que Cuba tiene la pandemia y las sanciones de los Estados Unidos. No dice la AFP. Lo que dice el pueblo cubano en las calles es que lo que no tiene es libertad. Si la gente está en la calle gritando libertad, entonces ¿qué tiene que ver la pandemia? ¿Y qué tiene que ver las sanciones de los Estados Unidos a los que violan derechos humanos en Cuba? Si el problema que te está diciendo el pueblo de Cuba es que no tiene libertad. Pero lo curioso es que, oye, ven acá, y esos barcos, ¿cómo es que esos barcos pisan puerto cubano? Yo me hago una cantidad de preguntas cuando yo veo esto. Viene frijoles, leche, aceite, harina de México, que está ahí a 115 millas de Cuba. Primero, que yo me imaginaba, cuando yo veía el noticiero de Cuba, que en México todo el mundo era indio con taparrabos. Porque según la propaganda comunista en Cuba, en América Latina, se vive muy mal. No hay de nada. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo, el capitalismo y todo eso tiene a esos países hecho talco. Entonces yo me quiero preguntar, ¿hay arroz en las tiendas de México? ¿Hay harina en las tiendas de México o le están quitando la harina a los mexicanos para mandársela para Cuba? Porque cuando Fidel le mandó 42,000 televisores a Evo Morales para el programa Yo Sí Puedo, le quitó el televisor a mi abuelo, que trabajó toda su vida en Cuba y nunca pudo comprar un televisor. Se lo tuvimos que comprar nosotros. Mandó para Bolivia lo que no tenían los cubanos. Televisores a color y videos en aquella época. ¿Acaso López Obrador está haciendo lo mismo? Se acabó el aceite en México. Mandaron para Cuba el único poquito aceite que había. Porque además fue un barco mexicano. Ah, pero yo descubro ahí entonces que los barcos mexicanos pueden ir a Cuba. Como mismo se lleva esa donación. ¿Por qué entonces Cuba no puede mantenerse abastecida de todo lo habido y por haber que hay en México y que se produce en México el año entero? Ah, tienen que ir, qué casualidad, cuando el pueblo cubano se manifiesta en las calles, a llevar una limosna a ver si se cae el pueblo. Mira cuántas cosas uno descubre. ¿Y por qué ese barco no entra toda la semana? ¿No regalado? ¿Comprado? Si dice Cuba, dice la dictadura en Cuba, que tiene los bancos llenos de dólares y no haya que hacer con ellos, coño, comprarle a México en efectivo. Aceite, huevo, almohadillas sanitarias, escoba para barrer, espejuelo para los viejos, prótesis para los dientes, todo eso ahí. En México, en Bolivia, en Brasil, en todos los países hay de todo eso. Entonces alguien está mintiendo aquí. Pero te digo más. Si México tiene toneladas de aceite, de frijoles, de harina, insumos médicos, ¿cómo es posible que México le esté donando balones de oxígenos a una potencia médica que tiene que ayudar a México? Si de Cuba parten contingentes médicos para México, ¿no se supone que la potencia médica es Cuba y que México es un país pobre de tercer mundo que no tiene nada? Si son mexicanos los que van a estudiar a Cuba, ¿cómo es que los mexicanos van a Cuba a aprender a sembrar frijoles? Y como en Cuba, si siembras frijoles y sales a venderlo, te lo decomisan, eso desincentiva a la agricultura, se llenan las tierras de marabú, no se produce frijoles suficiente en Cuba, entonces el mismo que estudió manejo del frijol en Cuba va a México, un país libre, donde puede fundar su empresa agrícola, produce frijoles y entonces el gobierno mexicano le puede decir al agricultor mexicano, véndeme 600 toneladas de frijoles que las voy a mandar para Cuba. Y al mismo tiempo, si ahora mismo usted va a México, a cualquier parte de México, baja a la tienda y hay frijoles baratos ahí. Y además hay ahora
Oye, ¿qué día es hoy? Martes. Pero hay mañana miércoles. Pero si vas el jueves, hay frijoles también. Y si vas el sábado, hay frijoles. Y el domingo hay frijoles. Hace 200 años. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pregunto yo, ¿el frijol no se da en Cuba? No, sí, perfectamente. Mejor que en México. ¿Y entonces por qué no tenemos frijoles en Cuba el año entero? Lo que pasa es que los comunistas tienen bloqueados a todos los productores de Cuba. Y prefieren entonces depender del frijol de México, de la carne de Argentina, de los medicamentos de China, del todo. ¿Por qué? Porque en China, en Argentina y en México la gente tiene la libertad de producirlo y de vendérselo a Cuba. Entonces, ¿quién tiene bloqueado a los productores cubanos si ante el 59 China, Argentina y todos esos países compraban carne de Camagüey y tabaco de Pinar del Río y compraban todo lo que se producía en Cuba? Entonces, ¿quién embarcó a Cuba y la ha convertido en un estado profundamente dependiente del mundo entero? Dice, la mentira tiene patas cortas. Al Marín. Así mismo es. Y estas son las noticias, que por eso digo que hay que hacerle siempre la ingeniería, porque las propias noticias, ya ellos están tan desesperados, tan incongruentes, que cuando tú lo analizas, las denuncias que ellos quieren hacer se convierten en denuncias contra ellos mismos.